Le vamos a dar la bienvenida a todos los que están ingresando a nuestro webinar. Mi nombre es Martín González, yo soy el gerente general de Control by Book. Como muchos de ustedes ya saben, nuestra empresa fue adquirida por Book hace 3 meses. Han sido 3 meses bien intensos, bien locos, en los cuales nos hemos sumado a una gran empresa que es Book. No sé y ahora estamos en pleno proceso de celebración, porque no sé si los que han visto los diarios se han dado cuenta que Book se transformó en el tercer emprendimiento, el tercer startup más valioso de Chile, al ser valorado en una ronda de inversiones en 417 millones de dólares. Lo que nos tiene a nosotros muy contentos de ser parte de esta organización. Es una empresa que ha crecido mucho en los últimos 4 años y hoy día somos parte de esta empresa. Tenemos organizado un muy entretenido webinar con un tópico de contingencia que es muy importante y que nos han pedido mucho nuestros clientes, especialmente en este periodo que hemos vuelto a la nueva normalidad, que es el tema del teletrabajo. Y preveemos que va a seguir por mucho tiempo. Entonces nosotros nos hemos tenido que ir adaptando también como plataforma de asistencia, plataforma de recursos humanos. Nos hemos tenido que adaptar a la nueva realidad y siempre consultando con asesores legales, con gente que nos puede apoyar y ayudar en lo que se puede y lo que no se puede. Y consideramos que era importante hacer un webinar para nuestros clientes y nuestros amigos, de manera de poder consultarlo directamente con un abogado que se especializa en el tema. Y para eso tenemos como invitado hoy día a esta presentación a Andrés Alvear. Déjame ver si lo tengo en presentación, pásate eso, ahí. A Andrés Alvear, él es abogado de la Universidad Diego Portales y tiene un estudio que se llama Alvear y Ugolini, que se dedica específicamente a esto, a asesorías y litigación laboral. Él tiene diplomados además en temas de recursos humanos y administración y por lo tanto trabaja en el ámbito empresarial y particularmente en temas de gestión de personas. Por lo tanto, consideramos que Andrés era la persona ad hoc, adecuada y perfecta para que nos pueda asistir y darnos una charla sobre el contexto que estamos viviendo, lo que tenemos que tener en cuenta, las cosas importantes que tenemos que tener en el radar al momento de gestionar teletrabajo con nuestros colaboradores en nuestras empresas. Entonces, sin ir más allá, simplemente les doy a todos la bienvenida nuevamente. Les agradezco mucho la participación. Tenemos una participación récord, creo, Isabel. Así que felicitaciones también por la convocatoria. Estamos muy contentos. Yo me imagino que también tiene que ver con las noticias que han aparecido en los últimos 2 días sobre nuestra inversión. Pero los dejo a todos ustedes con Andrés para que pueda hablar sobre el tópico que nos convoca. Gracias a todos. Gracias, Martín. La persona adecuada y perfecta. Espero cumplir a lo menos con ser adecuado. Perfecto ya será bastante más difícil de poder lograr. Pero vamos a hacer el intento para estar a la altura de las expectativas. Como señaló Martín, me encargan y me piden hacer una... Oye, Andrés, perdón, hay una cosa que se me olvidó decir, te puedo interrumpir 2 segundos. Se me olvidó decir que cualquier comentario, pregunta, hay un chat que está habilitado para que todos puedan hacer comentarios y preguntas. Yo voy a estar revisando en ese chat las preguntas que vayan surgiendo para poder, al final de la presentación tuya, Andrés, vamos a empezar a hacerte algunas preguntas, las puedo administrar yo. ¿Ya? Perfecto, gracias. Como señalaba, me piden hacer esta webinar de teletrabajo y registro de asistencia. El teletrabajo irrumpió con mucha fuerza el año pasado, en marzo del año pasado. Se dictó la ley que modificó el Código del Trabajo y agregó la figura del teletrabajo en nuestra legislación. Absolutamente con desconocimiento de lo que venía con la pandemia del COVID-19, pero con una gran coincidencia, que efectivamente permitió, al inicio de su vigencia, que fue a contar del 30 de junio o el 1 de julio en realidad del 2020, permitió el regular lo que hicieron casi todas las compañías,
o suspendieron trabajadores o los mandaron o los dejaron trabajando desde sus domicilios. Y esto nos dio un marco legal para poder entender cuáles eran las reglas en que el trabajador podía trabajar desde el domicilio. Una cosa absolutamente impensada hace 3 años atrás, hace 1 año y medio atrás, todos nos vimos como que era una posibilidad, y hoy día muchos trabajadores, cuando ya estamos volviendo a la nueva normalidad, lo consideran casi un requisito esencial para poder prestar su servicio. No quieren volver a la presencialidad muchos de ellos. Esta ley de teletrabajo, de trabajo a distancia y teletrabajo, regula estas dos figuras. Primero, es necesario conceptualizar cada una de ellas, porque no son lo mismo, aunque se utilicen como sinónimo el trabajo a distancia o el teletrabajo, no son lo mismo. La regla general es que todo es trabajo a distancia, y se define, la ley lo define como aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde el domicilio u otro lugar distinto a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Por lo tanto, cada vez que un trabajador presta sus servicios fuera de la empresa, estamos hablando de trabajo a distancia. Pero para hacer teletrabajo, no basta con que sea fuera de la empresa, sino que además este teletrabajo lo define la ley como una modalidad de trabajo a distancia cuando los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Vamos a ejemplificar. Yo creo que todos tenemos clarito cuándo es teletrabajo, pero por ejemplo un trabajo a distancia que no es teletrabajo sería una empresa de confecciones donde las personas que realizan el trabajo en las máquinas de coser o en las máquinas de cortar lo realizan desde su propio domicilio. Y esa persona no está conectada con medios tecnológicos, no está utilizando medios informáticos de telecomunicación, sino que está trabajando desde su domicilio. Ese es por esencia el trabajo a distancia. Y teletrabajo cuando le agregamos esta utilización de los medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicación. ¿En qué momento se puede pactar el trabajo a distancia y el teletrabajo? En esto la regla es la misma para ambos. Se puede pactar al inicio de la relación laboral, y cuando se pacta al inicio de la relación laboral, la única manera en que se puede modificar este régimen de teletrabajo o trabajo a distancia es por acuerdo de las partes. Pero también se puede pactar durante la vigencia de ella. Todos los que tenían un contrato de trabajo vigente en marzo del año pasado se encontraron pactando el teletrabajo durante la vigencia de la relación laboral. Y en ese caso, cuando se pacta durante la vigencia de la relación laboral, la forma de modificarlo son dos. Primero, cómo se modifica la generalidad de los contratos, que es por mutuo acuerdo de las partes, en cualquier momento, o, y esto es una parte muy delicada que contempla la ley, por manifestación de voluntad unilateral de una de las partes. O sea, una de las partes, el trabajador o el empleador, le comunica a la otra, con 30 días de anticipación a lo menos, su voluntad de volver a realizar trabajo presencial. Esto es un tema que yo creo que las empresas no le han tomado mucho peso. Yo he sabido por varios clientes y por otras empresas, hay muchas empresas que están devolviendo pisos. Simplemente están devolviendo instalaciones, se están quedando con una instalación mínima o para la mitad de las personas, y los trabajadores van a trabajar en turno. Pero se pueden encontrar con la sorpresa de que en algún momento un trabajador determinado, aquel que no tiene las condiciones para trabajar en su hogar, ya sea las condiciones físicas de instalaciones o la conexión a internet, etcétera, puede pedir que con 30 días, avisando con 30 días de anticipación, ¿sabe? Yo quiero volver a trabajar presencialmente, y el empleador estaría obligado a tener una instalación donde recibirlo. Entonces, ¿cuándo se puede pactar? Al inicio de la relación laboral, durante la vigencia de ella. Se modifica al inicio de la relación laboral, queda en el contrato de trabajo, y por lo tanto tiene que ser por mutuo acuerdo de las partes. Durante la vigencia de ella, mutuo acuerdo de las partes, o por manifestación de voluntad de cualquiera de ellas. El lugar de la prestación de los servicios. En el lugar de la prestación de los servicios, aquí tenemos que distinguir diversas situaciones. Primero, la regla general es que el teletrabajo, el trabajo a distancia, puede ser prestado en el domicilio del trabajador o en otro sitio determinado.
Si las funciones del teletrabajador son susceptibles de prestarse en diversos lugares, por ejemplo, la persona tiene un notebook y la verdad es que solamente se conecta vía internet y no necesita más que eso, se puede pactar entre las partes que el trabajador va a elegir libremente el lugar donde desempeñará sus funciones. Y podremos encontrarlo una semana trabajando desde su ciudad natal, no sé, por Santiago, la próxima semana trabajando desde el sur de Chile, y así sucesivamente. Entonces, la regla general, domicilio del trabajador o en otro sitio determinado que debe quedar establecido en el anexo, o si es que son susceptibles de prestarse en diversos lugares, dejar establecido que es el trabajador quien elegirá el lugar donde se presta. ¿Cuál es la excepción a esta regla general? ¿Cuáles son los lugares donde no se puede prestar trabajo a distancia? Y en esto la ley es bastante claro. No se puede prestar trabajo a distancia o no se considera trabajo a distancia cuando son lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando sean fuera de sus faenas o instalaciones normales. Si yo tengo mi oficina en la comuna de Huechuraba, por ejemplo, y arriendo una oficina en la comuna de Las Condes y la habilito como para que las personas puedan ir a trabajar, la persona que trabajaba en la comuna de Huechuraba, cuando va a la oficina de Las Condes, sigue siendo un trabajador presencial. No tiene teletrabajo porque ese es un lugar habilitado por parte del empleador. Ahora bien, cuando el trabajador presta servicios desde su domicilio u otro sitio determinado, surgen una serie de derechos para el trabajador en relación al lugar de la prestación de los servicios. Derechos que tienen que ver principalmente con el gasto de el pago de los gastos propios del teletrabajo y además la revisión de seguridad de las instalaciones donde presta servicio el trabajador. Si el trabajador está en la casa, debiera ser fiscalizado en su domicilio por parte del empleador para asegurarse que tiene las condiciones de seguridad mínimas para poder desempeñar su trabajo en forma segura. La distribución de la jornada. Respecto a la distribución de la jornada, y aquí ya nos vamos metiendo un poquitito más en la materia, el teletrabajo o trabajo a distancia puede ser de dos maneras. Puede ser un teletrabajo, trabajo a distancia total o parcial. Es total cuando la persona está todos los días de la semana y durante toda la jornada de trabajo en su domicilio o en el lugar determinado o en el lugar que él ha elegido libremente. Y las formas de parcialidades, la ley contempla tres formas de parcialidades. Primero, una parcialidad dentro de la jornada diaria. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, que una persona presta servicios presenciales en la mañana y en la tarde presta servicios mediante trabajo a distancia o teletrabajo. También puede ser dentro de la jornada semanal. Los días lunes, miércoles y viernes va a trabajar presencialmente y los días martes y jueves se queda trabajando en el domicilio. Y la otra alternativa, y esta ya viene para la creatividad de las áreas de gestión de personas o de las áreas comerciales habitualmente, es una combinación de las anteriores. Podemos encontrar que la persona trabaje un día en la mañana, en la tarde trabaje desde su domicilio, al día siguiente trabaje completamente desde su domicilio, otro día trabaje desde la casa, desde la empresa y así sucesivamente. Cualquier combinación de las anteriores. Respecto a la regulación del teletrabajo, el trabajo a distancia, la ley distingue la regulación de la jornada de trabajo, la ley distingue entre trabajo a distancia y teletrabajo. Por eso era importante la definición que tenemos inicialmente entre una y otra y acordarnos de que el teletrabajo es una forma de trabajo a distancia por medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicación. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Primero, la regla general es que los trabajadores en el trabajo a distancia, es que los trabajadores están sujetos a las reglas generales de la jornada de trabajo. Una jornada ordinaria de 45 horas semanales, máximo, horas extraordinarias, no más de 2 por día, descanso dentro de la jornada, a lo menos 30 minutos y que puede llegar hasta 2 horas, el descanso semanal, los sábados y domingos, o a lo menos los domingos y festivos, y la jornada parcial, que es aquella que no excede las 30 horas semanales. Por lo tanto, la primera visión del legislador cuando nos dice las personas van a hacer trabajo a distancia o teletrabajo, es que tienen la misma regulación que las personas que están en su domicilio y las que están presencialmente.
¿Qué es lo que sucede? Cuando van a su domicilio o a un lugar libremente elegido por ellos o distribuyen la jornada, el empleador tiene la obligación de implementar a su costo un sistema, un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia conforme lo prescribe el artículo 33 del Código del Trabajo. Todos los que trabajamos en el área de recursos humanos y que nos ha tocado ver remuneraciones o jornadas, el artículo 33 es el que manda y el que la lleva en este tema. Y hay muchísimas infracciones que son cursadas precisamente por no llevar correctamente este registro que nos obliga el artículo 33. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 33? Nos dice que del Código del Trabajo, que para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, el empleador debe llevar un registro de asistencia que puede consistir en un libro de asistencia o en un reloj control con tarjeta de registro. Aquí esto es la forma más antigua del registro de asistencia, el libro de asistencia firmado todos los días por el trabajador o el reloj control con la tarjeta que se marcaba y quedaba impreso cada una de las alternativas. Entonces, por otra parte, la Dirección del Trabajo, en este dictamen que está señalado, el 4.379 del 28 de julio del año 97, ha dicho que los únicos mecanismos permitidos, jurídicamente autorizados para el control de asistencia, es el libro de asistencia y el reloj control con una tarjeta, salvo resolución expresa y fundada de la Dirección del Trabajo autorizando un medio de control distinto. Y aquí es donde entramos con el tema de los sistemas de registro de asistencia. No basta con que un registro de asistencia implementado por un empleador nos permita tener una constancia del ingreso y de la salida del trabajador, el cumplimiento de la jornada semanal, ni por muy perfecto que sea, si es que no tiene la resolución de la Dirección del Trabajo que la autoriza. Teniendo la resolución de la Dirección del Trabajo que la autoriza, esto reemplaza efectivamente el libro de asistencia o el reloj control con tarjeta a que hace referencia el artículo 33. ¿Cuál es la excepción? Entonces, la regla general en el trabajo a distancia es que no hay una distinción entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia porque tienen las mismas regulaciones. La excepción consiste en que si la naturaleza de las funciones lo permite, el trabajador, las partes pueden pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, respetando siempre los límites máximos de la jornada diaria y semanal. Por lo tanto, ¿a qué se refiere esto? Si es un trabajador que trabaja en forma bastante independiente, no requiere un contacto con otros trabajadores, por lo menos no durante todas las jornadas de trabajo, el trabajador va a trabajar 45 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, y él va a ver cómo las distribuye, respetando, por supuesto, este límite máximo que nos establece que no pueden ser más de 10 horas al día, y los descansos eventualmente los domingos y festivos. Entonces, el trabajador ahí registrará y distribuirá libremente su jornada de trabajo. Sí, en ese caso también debe registrar su asistencia, debe registrar su inicio y su término, de tal manera de que se pueda constatar de que al final de la jornada semanal, al final de la semana, el trabajador haya cumplido con los límites máximos de la jornada diaria y semanal en su caso. Esa es la regla general, como yo les decía. La ley distingue en esta regulación de jornada de trabajo el trabajo a distancia y el teletrabajo. El trabajo a distancia sigue las mismas reglas que si el trabajador está presencialmente, salvo cuando puede, si las funciones lo permiten, y distribuya libremente su jornada. Pero la ley distingue para el teletrabajo, establece una situación especial. Primero dice que se aplican las mismas reglas que en el trabajo a distancia, y por lo tanto estamos sometidos también a los límites de jornada diaria, de jornada extraordinaria, descanso, etc. Pero establece una excepción, y señala la ley de teletrabajo, que se puede pactar con el trabajador el que el trabajador esté excluido del límite de jornada de trabajo, es decir, que esté sujeto al artículo 22, inciso segundo, o 22, inciso cuarto, lo vamos a ver más adelante. Y en este caso, y por lo tanto ese trabajador
ya no debe registrar su asistencia. Punto 1. Pero la contrapartida de esta situación donde el trabajador no debe registrar su asistencia es que el empleador no puede ejercer una supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores. Vamos a volver después más adelante sobre esta supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores. Entonces, en el teletrabajo, las mismas reglas del trabajo a distancia, con la excepción de que si la naturaleza de las funciones lo permite, se puede pactar el teletrabajo o artículo 22, inciso segundo. Todo este tema del registro de asistencia y el control de la jornada tiene una norma superior o una norma que lo va a ir administrando, que es el derecho a la desconexión. ¿Qué es lo que nos dice la legislación sobre el derecho a la desconexión? Nos señala de que los trabajadores a distancia que distribuyen libremente su jornada y los teletrabajadores que no están sujetos a una jornada de trabajo, están sujetos al artículo 22, inciso cuarto, todos estos trabajadores, al igual que los trabajadores que registran su asistencia, tienen derecho a esta desconexión. ¿Y en qué consiste esta desconexión? Que es el derecho que tienen los trabajadores a no están obligados a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos que pueda realizar el empleador. Entonces, no están obligados a responder. Aquí, este derecho a desconexión tiene dos caras. Por una cara, la cara del trabajador, y la otra, la cara del empleador. Pero ambas caras es el empleador quien está obligado a velar por su cumplimiento. Entonces, el derecho a desconexión es que los trabajadores no están obligados a responder a las comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. La verdad es que esto se soluciona y es manejado desde parte del empleador si es que en el tiempo de la desconexión no le formula órdenes, no le formula requerimientos, ni tampoco establece comunicaciones. ¿Cuánto dura la desconexión? El derecho a la desconexión es de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Que es bastante abierta la ley en ese sentido, pero nos dice que, y por lo tanto nos regula, que la jornada de trabajo, incluida la jornada extraordinaria, etcétera, nunca debiera exceder de las 12 horas, porque las otras 12 horas son de desconexión del trabajador. Y en esto es relevante de que el Código del Trabajo establece que es en un periodo de 24 horas, no lo establece en un día, no utiliza la fórmula de un día, porque un día es entre las 0 y las 24 horas del día jueves, por ejemplo, hoy día. Pero 24 horas nos habla de que si la persona se conectó o registró su asistencia hoy día a las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana del día viernes va a tener que haber gozado de a lo menos 12 horas de desconexión. Esa es la duración, la regla general, pero también el Código del Trabajo establece una prohibición absoluta. Y la prohibición absoluta señala que excede de estas 12 horas de desconexión, la prohibición absoluta señala de que el empleador no podrá establecer, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones, formular órdenes u otros requerimientos en los días de descanso, los días de permiso o los días de feriado anual de los trabajadores. Entonces, aquí, si uno quiere ser estricto, cuando nos habla, no es solo órdenes u otros requerimientos, sino que también nos habla de comunicaciones. Por lo tanto, eventualmente un correo electrónico masivo del área de recursos humanos, por ejemplo, que está informando sobre alguna condición o algún beneficio, es una comunicación del empleador a un trabajador, y hay que tener cuidado si es que esto está en su periodo, está con algún permiso, está con descanso o está en su feriado anual, porque se podría considerar de que es una vulneración a esta prohibición absoluta que establece el Código del Trabajo. Jornada de trabajo, y esto para redondear el tema con el trabajo a distancia y con el teletrabajo. La jornada de trabajo, el legislador la define como el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente su servicio en conformidad al contrato. Y también se considera jornada de trabajo
el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar funciones por causas que no le son imputables. El trabajador llegó a la fábrica, un sistema fordista de producción, y se corta la electricidad durante 3 horas, el trabajador está a disposición del empleador, no está realizando funciones, pero esa disposición del empleador hace que esas 3 horas donde no está funcionando la planta por un problema de electricidad, por ejemplo, forman parte de su contrato, de su jornada de trabajo. La regla general de la jornada de trabajo es el artículo 22, inciso primero, que nos señala que los trabajadores están sujetos a un límite máximo de 45 horas semanales. Las excepciones están establecidas primero, la excepción más antigua, la del artículo 22, inciso segundo, y después con la ley de teletrabajo se agregó un inciso cuarto en este artículo 22. La primera del artículo 22, inciso segundo, dice que quedan excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicio a distintos empleadores, gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Y los contratados de acuerdo a este código para prestar servicio en su domicilio o en un lugar libremente elegido por ellos. Esa es la regla general y la regla más antigua respecto de quienes no están obligados a registrar su asistencia. Pero también se agregó con la ley de teletrabajo en marzo del año pasado este inciso cuarto. Y el inciso cuarto nos señala que también quedan excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. Entonces, no habla, y ahí uno podría entender, oye, yo a todos los teletrabajadores los puedo tener exentos de la jornada de trabajo. No, no están así, según vamos a ver más adelante. Entonces, y nos exige también la ley dentro de la jornada de trabajo que para controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o extraordinarias, el empleador debe llevar un registro. ¿Qué es lo que nos dice respecto de la jornada de trabajo? A ver, en el artículo 22, inciso segundo, inciso cuarto, hay que relacionarlo también con el artículo 42 del Código del Trabajo, que es una norma que está en remuneraciones, pero que dice relación directa con este tema de este control funcional. El artículo 42, letra A del Código del Trabajo, cuando habla de sueldo y de quienes quedan liberados de estar con un sueldo base igual al sueldo mínimo, nos señala que se presume que el trabajador está afecto al cumplimiento de jornada. Primero, cuando debe registrar por cualquier medio o en cualquier momento del día el ingreso o el egreso a sus labores. O sea, si hace un registro, ya tenemos que hay una presunción simplemente legal de que está afecto a jornada, o bien cuando el empleador efectúa descuentos por atraso en que incurriera el trabajador. Esas son las primeras reglas. Y también nos señala de que se presume que el trabajador está sujeto a jornada cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerce una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores. Cuando el empleador ejerce una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores. Esta frase del artículo 42, letra A, está copiada exactamente en el artículo 152, cuarter, letra J, cuando nos habla de la posibilidad de que un trabajador quede excluido de la limitación de jornada. Entonces, esto nos lleva a plantearnos, bueno, ¿qué es la supervisión o control funcional y directo sobre la forma en que se ejercen las labores? Y el Código del Trabajo no nos dice qué es el control o supervisión, sino que nos dice qué es lo que no es, y nos dice que no hay tal funcionalidad, en el artículo 42, letra A, cuando el trabajador solo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en caso de desarrollar sus labores en regiones diferentes a las del domicilio del empleador. Entonces, no existe esta funcionalidad cuando el trabajador solo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente. Por lo tanto, si hay un reporte diario
o hay un control en las funciones, no solo el resultado, sino que en el cómo se desarrolla, esa persona, aunque nosotros digamos de que está excluida de la limitación de jornada, sí debiera tener una jornada de trabajo. ¿Qué es lo que nos habla esta jornada de trabajo? Nos dice, y esto lo ha resuelto la misma Dirección del Trabajo y los tribunales, hay una fiscalización superior inmediata cuando concurren ciertos requisitos cumulativos. Primero, la crítica o enjuiciamiento de la labor desarrollada. En otros términos, una supervisión y control de los servicios prestados en el día a día. Que esta supervisión es efectuada por personas de mayor rango o jerarquía dentro de la empresa, no por un paralelo, sino que la persona tiene una jefatura que lo controla, y que esta misma es ejercida en forma contigua cercana. No en el sentido de la proximidad física, no sé que estamos ambos con trabajo presencial uno al lado del otro, sino que en el sentido de una proximidad funcional, entre quien supervisa y fiscaliza y quien ejecuta la labor. Si es que este contacto tiene una frecuencia diaria o un par de veces en el día. Y se presume que el trabajador está afecto a jornada, lo que les decía, cuando debe registrar por cualquier medio o por cualquier momento del día el ingreso o egreso de sus labores, cuando se le efectúan descuentos o cuando existe esta supervisión o control funcional y directo. Por último, la jornada extraordinaria de trabajo, la jornada, y esto dice relación directa con un buen registro de asistencia, nos dice que la jornada extraordinaria es la que excede el máximo legal o de la pactada contractualmente si fuese menor, que en las faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajador se pueden pactar hasta un máximo de 2 horas por día, que las horas extraordinarias solamente pueden ser para labores, necesidades o situaciones temporales de la empresa, no regla general, y por último, que a falta de pacto escrito, se entiende que son extraordinarias todas aquellas horas que se trabajen con exceso de la jornada, sobre el exceso de la jornada y con conocimiento del empleado. Y con eso terminamos la presentación. Tengo aquí algunas preguntas que han ido apareciendo durante la presentación. Voy a tratar de agrupar algunas de ellas. De arriba para abajo, un poco preguntando para que vayamos en el orden de lo que hablamos. ¿Qué pasa si el trabajador decide trabajar con teletrabajo desde un domicilio fuera de Chile? ¿Cuál es la responsabilidad del empleador ahí? A ver, cuando por la naturaleza de sus funciones veíamos, puede ser y se deja establecido que es un lugar libremente elegido por el trabajador, la verdad es que puede ser en la misma comuna, en la comuna al lado, en otra región, o incluso fuera de Chile. La dificultad que hay, que puede existir, no dice relación con el aspecto laboral, sino que la dificultad que puede existir es una dificultad de tipo tributaria y la forma en que se generan las rentas. Para el trabajador está generando renta fuera del país y que eventualmente esas rentas no van a ser tributadas en el país donde se generan. Pero desde el punto de vista del empleador, no existe no existe un inconveniente. La gracia del teletrabajo es que 200 metros es lo mismo que 5.000 kilómetros de distancia. Claro, la pregunta aquí no tiene mucho que ver con la parte de las telecomunicaciones, sino que más bien por la parte de la asistencia. Porque al final de cuentas... Es que la parte de la asistencia, Martín, la verdad es que si la persona está trabajando en un lugar libremente elegido por él, sujeto a jornada de trabajo, va a tener que acomodar y va a tener que registrar su asistencia, y para eso son los sistemas de registro de asistencia que nos permite, que están en línea, que están en la web, y por lo tanto el trabajador, si es que está en España, bueno, tendrá que registrar su asistencia con las 4 horas de desfase que hoy día existen, y tendrá que acomodar su jornada de trabajo, y en vez de empezar a las 8 de la mañana en Madrid, comenzar a las 4 de la mañana en Madrid y va a terminar más temprano. Pero va a poder irse de copas después, más tarde. Claro. Ya, la otra pregunta tiene que ver con respecto a los accidentes laborales. ¿Qué pasa con los accidentes laborales durante esa jornada de trabajo cuando no hay un sitio? Cuando la cobertura, ¿qué pasa con la cobertura de seguros? ¿Se considera accidente laboral?
hay un accidente de trayecto, si sigue existiendo el accidente de trayecto para efectos de la mutual, no sé. Cuéntanos un A poco ver, sobre qué pasa ahí. es un tema bastante complejo y que todavía no está del todo resuelto. Cuando se establece en el contrato de trabajo, en el anexo de teletrabajo, se establece un lugar determinado para la prestación de los servicios, que puede ser el domicilio del trabajador u otro lugar, el empleador tiene respecto de ese domicilio las mismas obligaciones respecto a las condiciones de higiene y seguridad que tendría en el trabajo presencial. Y la ley establece, y establece una carga importante para el empleador, de ir, de que el experto en prevención de riesgo concurra al domicilio, revise las condiciones de trabajo, haga las adecuaciones necesarias, etc. Y por lo tanto, si el trabajador está trabajando desde su domicilio, se tropieza con el cable, con el alimentador del notebook, y se fractura una mano, eso es un accidente del trabajo, propiamente tal. El accidente de trayecto se ve bastante más atenuado, pero podríamos considerar que el accidente del trayecto, si la persona desempeña sus funciones en un lugar libremente elegido por él, por ejemplo, toma su notebook y se va a trabajar a un café que queda cerca de su casa, o se va a trabajar al domicilio no sé, pues de un hermano, de la mamá, del papá, etc., podríamos llegar a considerar de que un accidente entre el domicilio del trabajador y el lugar donde él presta habitualmente su servicio, este lugar libremente elegido por él, podría ser considerado un accidente de trayecto también. Ya, ya. Me hace la pregunta aquí con respecto al tema del domicilio y el contrato. Tú hablaste al principio del anexo de trabajo cuando haces este anexo. Si cambia de domicilio, ¿es necesario hacer el anexo de contrato de nuevo con el cambio de domicilio cuando tú fijas el domicilio? A ver, la regla general es que los contratos de trabajo deben mantenerse actualizados y en la medida que el trabajador informe al empleador un cambio de domicilio, debiera hacerse un anexo donde se modifica o el contrato de trabajo o el anexo de teletrabajo, se modifica y se establece de que los servicios que antes se prestaban en tal dirección, ahora se van a prestar en tal otra. Porque en ese nuevo domicilio, si se hace este anexo, surge nuevamente la obligación del empleador de ir a revisar las condiciones de seguridad de las nuevas instalaciones donde va a prestar su servicio al trabajador. Ya. Pregunta aquí, ¿qué pasa con un trabajador que registra asistencia pero se verifica que no trabaja? ¿Se puede molestar? Aquí la pregunta me imagino que tiene que ver con la dificultad para demostrar que no trabaja o que no está trabajando, dado que está en teletrabajo. Me imagino que por ahí va la pregunta. A ver, sí, esa es una dificultad de hecho. O sea, la persona registra asistencia, marcó su asistencia a las 9 de la mañana y son las 11 de la mañana y debiera estar trabajando, resulta que uno ve el computador y no hay una conexión activa o diversas alternativas. Esa persona eventualmente sucede lo mismo, es el que está en la oficina con trabajo presencial, y resulta que abandona su escritorio, se va a la máquina de café y se queda 1 hora y media al lado de la máquina de café conversando con todos los que vienen a servirse un café. Eso puede ser considerado abandono del trabajo. Entonces, como mencioné durante la charla, siempre imaginémonos que es la misma situación del trabajo presencial versus el trabajo a distancia o teletrabajo. Con en definitiva, con el tema de que es en el domicilio del trabajador y no en las instalaciones de la empresa. Entonces el trabajador también podría hacer abandono del trabajo, aun cuando esté trabajando desde su domicilio, lo cual nos lleva a que el problema real es un problema de prueba. ¿Cómo acredito que el trabajador hizo abandono del trabajo y que este abandono tiene la significancia suficiente eventualmente para una carta de amonestación o una carta de despido? Claro, efectivamente no es fácil acreditar eso. No, es muy difícil. Ahora, Por eso el Andrés, teletrabajo... ¿Mm? Perdón, es que te hago una pregunta follow-up a esa, porque a nosotros nos piden bastante
hemos tenido varios clientes que nos han dicho, bueno, ¿se puede ocupar como evidencia de la asistencia en la conexión al computador? Tengo gente que es operadora telefónica, qué sé yo, que nos gustaría que el sistema de asistencia sea al momento de iniciar su jornada en el computador. ¿Cómo habla eso con respecto a lo que nos dicta la normativa? Que el sistema de asistencia tiene que estar certificado por la Dirección del Trabajo y que tiene que ser cierto, con ciertas características, no el Yo creo, programa se yo ocupa creo, para Martín, trabajar. yo creo, Martín, que no conversan ambas necesidades. Porque la verdad es que volvamos a la situación del trabajo presencial. En una empresa, el registro de asistencia, el reloj control o el libro de asistencia, vámonos al sistema antiguo, o donde marcan con la tarjeta magnética, está ubicado al ingreso. Entonces, está ubicado al ingreso de las dependencias, que no es el lugar donde el trabajador presta su servicio. El trabajador registra su asistencia y ahí se tendrá que desplazar 20, 10, 40, a lo mejor 200 metros para llegar a su lugar O de cambiarse de trabajo, ropa, claro. o cambiarse de ropa, etcétera, etcétera, y ahí comenzar a trabajar. Entonces, el tratar de asimilar el prender el computador con el inicio de la jornada de trabajo, la verdad es que no, yo creo que son incompatibles, porque está haciendo caso omiso de este tiempo que a veces es pequeño, pero a veces más grande, incluso con el cambio de ropa, podría llegar, no sé, pues a 15 minutos entre una situación y otra, o vámonos a las faenas mineras, una faena minera donde el control de ingreso está en la puerta de ingreso a la faena, pero a lo mejor la faena está ubicada a 10 kilómetros de distancia. Entonces, no van por el mismo carril. El tema del registro de la conexión telefónica, por ejemplo, en el caso de un teleoperador, el registro de conexión telefónica es lo que nos permite saber si es que está trabajando o no está trabajando. Es para el control funcional, pero no es para el control de asistencia. Ya, la siguiente pregunta tiene que ver con la gente que no está sujeta a jornada de trabajo. Quizá me pega a mí, porque de repente uno se acuerda de algo, manda un WhatsApp a las 10 de la noche, oye, mañana veamos este tema, no sé. Así Una es. eventual limitación de esas 12 horas, es decir, que efectivamente hubiera algún hecho de que había siempre 12 horas, pero para la gente que no cumple jornada de trabajo, ¿se Sí. podría interpretar en el sentido de que está sujeto a esa jornada de trabajo? Como estoy hablando de contingencia legal futura, o sea, a eso me refiero. ¿Cómo computar en No, este caso para el teletrabajo el o los días de descanso semanal? Esa es otra pregunta. A ver, no, porque el derecho a desconexión lo tienen todos. Es independiente si es que tú tienes una jornada de trabajo o si es que estás sujeto al artículo 22, inciso segundo, al artículo 22, inciso cuarto, o alguna de las fórmulas. Y también tiene que ver con el... a ver, este derecho a la desconexión técnicamente está establecido solamente para los que distribuyen libremente su jornada y para los que están liberados del registro de asistencia. El resto de los trabajadores que tienen su registro de asistencia tienen su derecho a desconexión que viene por la naturaleza de sus funciones, porque ellos a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde terminan su jornada de trabajo y obviamente no están obligados a realizar no están obligados a contestar un correo electrónico o alguna consulta que le haga a su jefe, no sé, pues a las 11 de la noche. Entonces, pero la vulneración del derecho a desconexión respecto de un trabajador que está sujeto al artículo 22, inciso segundo, que está liberado de la limitación de jornada, es una vulneración al derecho de desconexión. No es una vulneración que nos pueda afectar el tema de que si que está sujeto o no está sujeto a jornada de trabajo, sino que es el derecho a desconexión. Y por eso la ley es tan flexible. Por eso la ley nos va a decir de que tú como empleador, tú le podrías enviar una comunicación hoy día a las 11 de la noche a un trabajador que no tiene control horario. Pero vas a quedar limitado y la próxima comunicación se la vas a tener que enviar mañana a las 11 de la mañana, porque tiene esas 12 horas de desconexión. Entonces, por eso la ley no habla dentro de un periodo de 24 horas y no establece un horario dentro del día. Entonces,
Por eso los correos electrónicos tienen una modalidad que es un envío diferido. Es bueno practicarla y hacer uso de ella. Que la jefatura mande todos los correos que quiera en la noche y que los deje programados para que salgan a las 9 de la mañana. Claro. Ya. A ver, la siguiente pregunta. ¿Estás bien todavía, Andrés? Porque tenemos harta pregunta. ¿Sí? No, ¿sí? Bueno, podemos estar el día completo acá, así que tenemos la limitación de la hora que hemos fijado nosotros mismos nomás. Bien, bueno, te agradezco mucho tu disponibilidad, Andrés. Oye, a ver, hay otra pregunta acá que dice, al llevar el registro de asistencia digital, ¿todavía el trabajador tiene que firmar semanalmente su conformidad de las horas marcadas? Me imagino que la pregunta tiene que ver con teletrabajo, o sea, gente que lo vas a hacer de alguna forma de confirmar o firmar digitalmente, por último, ¿qué tienes que hacer ahí? Cuando es así es, la obligación establecida en la ley de que el trabajador debe firmar semanalmente el registro de asistencia a la semana sigue vigente. Está en el artículo 33 del Código del Trabajo, no se ve afectada por la ley de teletrabajo, ni tampoco se ha visto afectada por ninguna resolución de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, ahora, lo que pasa es que con un sistema de registro de asistencia en línea, tendrá que ser una firma en línea. Pero de todas maneras el trabajador debe dejar, porque esto es una constancia donde, que teóricamente apunta a que el empleador le comunica al trabajador si cumplió o no cumplió con la jornada de trabajo, si tiene descuento o si tiene horas extraordinarias que debieran someterse a pago junto con la remuneración del mes o del mes siguiente. Perdón, justo me entró un llamado, no puedo cortarlo a tiempo. No te preocupes. Oye, sí, a ver, nosotros en nuestra plataforma sí tiene esa capacidad de hacerlo. O sea, cuando es en línea, es en línea. Por lo tanto, efectivamente la respuesta es esa. Ya, la siguiente. Está considerando nomás. Yo creo que ahí, déjame ver un par más que vi para abajo, que han aparecido varias en el último momento que no lo había visto. Quisiera confirmar respecto a los medios de control de asistencia. Si tengo reloj control con software, ¿debo solicitar autorización a la Dirección del Trabajo para estar dentro de la norma o por el hecho de que el proveedor tenga certificación ya es suficiente? A ver, disculpa de nuevo. Quisiera confirmar respecto a los medios de control de asistencia. Si tengo reloj control con software, ¿debo solicitar autorización a la Dirección del Trabajo para estar dentro de la norma o por el hecho de que el proveedor tenga certificación es suficiente? La respuesta te la doy yo. Sí. Es el proveedor del sistema de control de asistencia el que es el certificado y con eso estás ok tú. ¿Ah? Exactamente. No dice relación con la empresa, sino que con el sistema de registro de asistencia el que debe contar con la autorización, independiente de quién lo utilice. Si se firmó un anexo para realizar teletrabajo en el hogar del trabajador y por temas operacionales necesita el trabajo presencial nuevamente, pero el trabajador se niega a volver a la oficina, ¿qué se puede hacer? Está buena esa pregunta. Si el empleador, si se firmó como anexo de teletrabajo, no como contrato de trabajo inicial, si se firmó como anexo, el empleador le comunica con 30 días de anticipación y el trabajador está obligado a presentarse a trabajar. Si no se presenta a trabajar, está incurriendo en una no concurrencia y es causal de despido. Así. Cuando es anexo. ¿Existe un plazo previo? O sea, ¿yo puedo firmar un contrato con un trabajador y al mes siguiente hacer un anexo? O sea, a lo que me refiero es que hay una persistencia. No, lo que yo he recomendado es firmar el contrato para que esto quede en un anexo y no en el contrato de trabajo inicial, que se firme el contrato de trabajo inicial con todas las características de un trabajo presencial y al día siguiente se firme un anexo de contrato donde se establece el teletrabajo. Y eso ya nos permite, tanto al empleador como al trabajador, avisar con 30 días de anticipación que saben quiero trabajar presencialmente o quiero que venga a trabajar presencialmente. Pero tiene que ser con 30 días de anticipación además. O sea, tiene que ser, salvo acuerdo de las partes. Salvo acuerdo de las partes. Te pregunto esa última porque efectivamente hay algunos clientes que nos han solicitado mayor flexibilidad en eso, de que puedan proyectar o programar durante el mes.
jornadas variables de teletrabajo, no teletrabajo, de venir en la mañana, después no venir, y eso programarlo. Nosotros desarrollamos en la plataforma la posibilidad de hacer esa programación, pero con esa salvedad de que, como dices tú requieres avisar con anticipación los cambios de turno, 2 semanas, y en el caso de teletrabajo me estás diciendo que es un mes. No, lo que pasa es que, a ver, el mes es para que la persona que está con teletrabajo completo, y yo quiero que venga a trabajar presencialmente, yo le tengo que avisar con 30 días de anticipación, y ahí llega a trabajar presencialmente, no puede salvarlo. Pero en este anexo de teletrabajo, nosotros podemos haber pactado las jornadas, diversas alternativas de distribución de jornadas. Y esta está contemplada en el sistema de asistencia y por lo tanto se aplican automáticamente o se aplican con la anticipación que las partes acuerden en esta comunicación, que un tema prudente es que sean las 2 semanas. No está establecido en la ley las 2 semanas, pero no habla de un tema de prudencia. Pero yo puedo tener pactado en el anexo de teletrabajo sistemas de trabajo, teletrabajo completo o parcial o mixto, y aplicarlo de acuerdo a las necesidades que se van dando con los tiempos de aviso correspondientes. 2 semanas, no más que eso, pero un mes es para dejar sin efecto el sistema y pasar a un trabajo presencial completo de parte tanto del empleador o del trabajador. Ya. Hay otra pregunta interesante sobre la modalidad mixta. Yo justo me caí en esa parte, cuando estaba hablando de la parte de modalidad mixta, pero estaba preguntando qué pasa si el trabajador se pone mañoso o empieza a no querer asistir, qué sé yo, y como la jornada que es mixta es medio flexible, es decir, no, justo este era el día que yo estaba afuera. ¿Qué pasa con el tema de la jornada mixta? ¿Cómo haces tú para el proceso de despido o para el proceso de amonestación? A ver, si se pactó una jornada mixta y por lo tanto, y entiendo en esta jornada mixta que la persona tenía obligación de ir, no sé, por los martes y los jueves a la empresa. Pero no, la pregunta va cuando no es días específicos, cuando tienes que venir la mitad del tiempo. No, es que tiene que ser días específicos. Yo no puedo acordar que usted va a venir 2 días a la semana, los que yo quiera, o los que usted quiera, porque la verdad es que eso hace perder la certeza propia de estos acuerdos dentro de la relación laboral. Entonces, yo tengo que pactar cuál es la jornada que va a ir el trabajador. Más aún, si pensamos en los tiempos actuales, donde todavía estamos sujetos a ciertos aforos dentro de la empresa. Entonces, yo no puedo como empleador arriesgarme a que tengo a todos mis trabajadores con un sistema de jornada mixta y van 2 días a la semana el día que quieran y que lleguen todo el día lunes. Y voy a poder recibir solamente a la mitad. Bueno, nosotros aquí en Book tenemos una jornada así. Nuestra jornada, lo que pasa es que nosotros no tenemos jornada, o sea, la mayoría somos artículo 22, entonces no pasa eso, pero para efectos del aforo, cada área se pone de acuerdo para venir o no venir. Entonces, efectivamente, a veces hay mucha gente y a veces no hay nadie. Pero de esa distribución requiere un acuerdo dentro del área. Claro. No es una decisión tomada libremente por cada trabajador cuando, y tiene la flexibilidad propia de las tareas que desarrollan. Y además, como son casi todos, tú me dices artículo 22, inciso segundo, la verdad es que van cuando quieren y no tienen obligación de ir. Correcto. Oye, tenemos, un montón de otras preguntas, pero nos quedan 3 minutos. ¿Te queda tiempo para una más? Sí, vamos. Déjame ver acá que ya respondimos una de accidentes que habíamos hablado. ¿Qué pasa si la persona decide trabajar a las 3 AM pero nadie monitoreando esa hora? Bueno, el sistema te lo monitorea. Si tenés un sistema de asistencia digital, te lo monitorea. No se produciría un conflicto real entre el derecho a la intimidad del trabajador en teletrabajo con la aplicación de la causal de abandono,
una acción en línea a lo señalado. Bueno, es un poco lo mismo que hablábamos recién, es difícil es demostrar abandono de trabajo cuando está en la casa, ¿no es cierto? Así es muy difícil y esto requiere, no es una acción que uno tome de inmediato, de una sola vez, por una ausencia a lo mejor de la persona en línea, sino que hay un tema de amonestaciones, requiere una conversación, requiere analizar cuáles son las situaciones, porque aun cuando estamos trabajando presencialmente, las personas no trabajan 8 horas al día tecleando en el computador, sí. Tienen derecho a ir al baño y otras situaciones que se pueden dar. Exactamente. Por motivos extraordinarios, en caso de no poder registrar la asistencia en forma electrónica, ¿se puede utilizar el libro de asistencia durante una semana, por ejemplo? Buena pregunta esa. Tú pasaste a digital, te pasaste a digital. No tienes la capacidad de usar libro de asistencia en papel de nuevo. No, porque estás llevando para un mismo periodo doble registro. No se puede. Y eso dificulta el tema del control. Pensemos que además la Dirección del Trabajo hoy día tiene acceso o va a tener acceso, si es que no lo tiene aún, a los sistemas de control de asistencia digitales. El fiscalizador va a poder verlo desde su escritorio. Entonces, sí. No se puede combinar con un libro comprado en lápiz López. Las otras preguntas, alguien pregunta aquí, ¿qué sistema de registro en línea recomienda? Bueno, el nuestro. Es el que más recomiendo. ¿Qué pasa con el aviso de los 30 días para gente que tiene modalidad mixta o modalidad de teletrabajo parcial? Me imagino que aplica también los 30 días independientes de la modalidad de trabajo que tiene pactada. Exactamente, aplica igual. Y la última que tengo, con eso te libero, Andrés. ¿El sistema de asistencia puede incorporar GPS sin que sea necesario para la seguridad de la empresa o del trabajador? Sí, efectivamente los sistemas de asistencia pueden... GPS, ¿de dónde la registra? A eso nos referimos, ¿de dónde la registra? Sí, puede. Sí, absolutamente. Efectivamente puede y tienen, de hecho, la mayoría de los sistemas tienen. Yo diría que los control básicos que se adosan en la pared, todos normales, básicos que no se conectan con nada, no tienen, pero todos los actuales que son software as a service, que se van a la nube, todos ya tienen un sistema conectado a un sistema que tiene GPS. Son las tablets o los smartphones que nosotros ocupamos y eso se va como hatch a la nube. Así que sí. Así es. Oye, me está repreguntando lo de los 30 días, no quiero dejarla sola la Angie. Tiene que ser personalmente o por carta certificada. Muy bien, muy bien. Que es la forma en que se modifican las cosas. Y sí, vamos a la Isabel va a mandar esta presentación, vamos a ver cómo poner este video que grabamos, lo vamos a poner en la nube para que nuestros asistentes aquí puedan acceder a este video y revisitarlo si es que necesitan. Es cierto que tuvimos un excelente webinar, Andrés, te agradecemos enormemente por tu disponibilidad y flexibilidad. Y agradecemos mucho a todos los asistentes a este webinar, a todos nuestros amigos y clientes que participaron. Espero que haya sido de utilidad. Le agradezco mucho a Isabel también por la organización y espero verlos pronto a ustedes en el siguiente webinar que organicemos. Perfecto. Gracias a todos. Ya, Martín, que estés bien. Hablamos. Chao, Isabel. Que estés bien. Chao, chao.